sueñan con que no se arruinen sus sueños, sus posibilidades de reelección. Vamos a hablar de esto con Sergio Supo, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Sergio. Hola, Leo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, muy bien. A ver, una semana con números que no acompañan este sueño de reelección de Macri y de Vidal. Que retratan una situación económica y social muy crítica. Hace una semana acá te decía que al presidente le preocupaban 5 datos muy importantes de la economía y de la cuestión social. Esta semana, al dato que tenemos aquí en el medio, 3,8% de inflación, se sumaron 2 indicadores que son siempre muy inquietantes. Uno que es minuto a minuto, día por día, casi un deporte, mirar la temperatura y también seguir cómo va la cotización del dólar. Claro. Esta semana, hasta el miércoles inclusive, ocurrió una seguidilla de aumentos sucesivos, 8 días en alza. El dólar llegó casi a tocar los 45 pesos. Entre ayer y hoy tendió a la baja, se acomodó en este número que estamos viendo acá, 44.40. Sí. Y aumentó y multiplicó las versiones que hablan de algún nivel mayor de intervención de la que tiene autorizado el gobierno y particularmente el Banco Central por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea que tendría que ser aprobada por el fondo, ¿no? Que debería ser negociada con el Fondo Monetario Internacional. Se habló de versiones, incluso, perdón, se habló de posibilidades y de contactos. En principio, a medida que el dólar tendió a bajar un poquito, pero tendió a bajar y se calmó un poquito también, esas versiones se fueron aquietando y parece en el equipo económico que vuelve a predominar la idea de esperar a que comience el nuevo esquema que ya fue habilitado por el fondo, que es que cuando llegue la remesa a mitad del mes de abril, que comienza el próximo lunes, esto es dentro de exactamente 2 semanas, el gobierno estará autorizado a ofrecer diariamente una determinada cantidad de millones de dólares, 60 millones de dólares diarios, hasta 60 millones de dólares diarios para ponerlos sobre la mesa. ¿Qué está esperando en estas semanas, en estas 2 semanas? Bueno, el dólar está bastante por debajo todavía de la banda cambiaria máxima, ubicada por encima de los 50 pesos. Por lo tanto, el gobierno cree que, como está todavía lejos de esa banda, aún con la inquietud que la escalada del dólar genera, también se espera que comiencen, aunque tenuemente, alguna parte de las liquidaciones del sector agropecuario. No se espera que el sector agropecuario haga una gran liquidación de los fondos de la cosecha, pero sí que comience a liquidar parte, por lo menos para cubrir los costos que le insumió el gasto de la cosecha gruesa que se está recolectando, comenzando a recolectar en estos días. Y la volatilidad del dólar no ayuda en esta cuestión, ¿no? No ayuda, genera una gran incertidumbre, genera mucha preocupación e invita a pensar que habrá un traslado, un corrimiento no inmediato, pero sí ineludible a la inflación. Es otro, quizá el indicador más significativo que tenga hoy la situación económica y que detonó un aumento de la pobreza. Decir que estaba previsto, que era esperable que la medición del gobierno coincidiera con el Observatorio de la Deuda Interna de la UCA que había difundido el lunes pasado, que el viernes pasado... un poquito por encima del INDEC, ¿no? Apenas un poquito por encima. Igualmente, el 32% de la pobreza, el crecimiento en relación a la última medición, es la constatación de que la inflación es como una corriente de agua que va subiendo en una pileta y a medida que va subiendo va tapando a cada vez mayores porciones sociales, a cada vez mayor cantidad de gente. 3 cuestiones íntimamente relacionadas, Sergio. Directamente relacionada. Aumenta el dólar, la inflación se acelera, hay más inflación, hay más pobreza. Esto genera naturalmente un cóctel muy complicado desde el punto de vista económico. El presidente eligió esta semana como defensa, como argumento, más argumentos políticos, yo te diría casi electorales, que argumentos de un presidente preocupado e inquieto por la crisis económica. En Córdoba, cuando fue a inaugurar el Congreso de la Lengua, habló Macri a mitad de la semana, el miércoles, de que esta incertidumbre está motivada porque como opción de poder a él está la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decir que ese es un dato, un ingrediente electoral cierto, aunque claramente
por lo menos insuficiente, claro, teniendo, no es el en único, cuenta, claramente. teniendo en cuenta que la campaña electoral no está todavía en marcha, que falta mucho tiempo. Que ni siquiera están los candidatos. Que ni siquiera todavía se confirma que Cristina va a ser candidata, que puede ser esperable y razonable que durante la intensidad de una campaña electoral que todavía no comienza en forma efectiva, pueda ocurrir alguna turbulencia económica o particularmente cambiaria, pero que en este mes de marzo todavía queda bastante lejos. Entonces, hay otros factores que tienen que ver con la confianza en el modelo económico, lo que están detonando esta circunstancia del dólar, que el gobierno, sin embargo, insisto con el dato, espera que se controle por sí mismo y con las medidas que ya se tomaron y se anunciaron casi un mes antes, a partir de la segunda quincena de abril. Es decir, más allá de esta posibilidad de una renegociación o pedido al fondo, y ¿no hay otro plan o algo más que piense implementar el presidente Mauricio Macri para que la economía no sea un factor que termine con su sueño de reelección? Hay un paliativo que se va a anunciar en las próximas horas, que tiene directa relación con la situación de los jubilados y los que cobran desde el ANSES. Habrá por adelantado, porque se esperaba que se hiciera dentro de un par de meses, pero se va a adelantar para los próximos días, una línea de créditos especial para jubilados, créditos personales para jubilados y afiliados o que cobran planes sociales vía el ANSES y que tienen, por lo tanto, una tarjeta de cobro y, por lo tanto, se puede pagar por esa vía un crédito de tipo personal a una tasa subsidiada, una tasa muy por debajo de las elevadísimas tasas que se están pagando hoy en el mercado. Es una forma de inyectar fondos para el consumo inmediato, como por ejemplo el cambio de una heladera, un arreglo en la casa, comprar un televisor, hacer un viaje pequeño, etcétera. Es un paliativo que se anunciará en las próximas horas y que tiene como elemento o como antecedente que ya se utilizó en la campaña electoral de 2017, pero muy sobre el filo de las elecciones. Ahora, como la situación es más apremiante previamente al comienzo de la campaña, efectivamente se va a anunciar en los próximos días. No es la única medida prevista, pero es la única que se sabe que se va a implementar en los próximos días. La otra es la vigilia, como ya se viene repitiendo, la vigilia que mantiene Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social y Salud, sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Es verdad que el aumento de la pobreza aumentó en una forma significativa, pero también es cierto que el aumento de la indigencia no fue tan significativo. Esto es porque los sectores más desposeídos, los que tienen hambre concretamente, están siendo más abastecidos que una capa que va de la indigencia a la clase media baja, que todavía no entra en la pobreza, que es donde más golpea, porque más sectores se han ido incorporando al nivel de pobreza desde la clase media baja. Y esto tiene que ver, Sergio, esto que último estás mencionando, con el último aumento de la AUH, de la Asignación Universal por Hijo, de este 46%, este aumento adelanto que ha decidido dar el gobierno, que uno cree que podrá impactar en la cifra de pobreza que conoceremos en el mes de septiembre. Eso en términos monetarios, en pesos concretamente, pero también hay un fuerte refuerzo de las partidas alimentarias, porque, como bien se sabe, sobre todo en el conurbano bonaerense y en otras zonas desposeídas de las grandes ciudades del interior de la Argentina, la cantidad y la demanda de gente que va a comedores se ha disparado en los últimos 6 o 7 meses en forma muy consistente, y esa demanda está tratando de ser abastecida por el Ministerio de Stanley. Siempre será insuficiente, naturalmente, pero esa penuria está siendo de alguna manera vigilada por esa área social del gobierno que ha aumentado su presupuesto de gasto. Ahora, esto con respecto al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la búsqueda de su reelección. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una localidad clave para la elección general, está en Chapadmalal en este momento, en un retiro espiritual junto a su gabinete. ¿Qué medidas tomará la gobernadora Vidal para también poder soñar con esta reelección? Desde el punto de vista político-electoral, Vidal está más preocupada que Macri, pero tiene más ventajas que Macri. ¿Por qué? Porque está mejor en las encuestas, tiene un diferencial respecto del presidente en su propio territorio, pero como contraindicación o como contrabalance hay que decir que
el reglamento electoral en la provincia de Buenos Aires no colabora con ella, porque ella será elegida o reelegida o eventualmente perderá las elecciones en su intención de ser reelecta a una sola vuelta, en la primera vuelta electoral. Claro. Y eso hace que si ella pierde las elecciones en esa instancia, no tendrá segunda instancia como Macri, que puede perder las PASO, puede perder en primera vuelta, pero puede eventualmente intentar ganar en un balotaje. Claro. El caso de el Vidal mejor escenario para él. La obliga a tener una sola gran performance que será en el tercer domingo de octubre de este año. Es por eso que Vidal está tratando de identificar con más precisión los lugares donde tiene una alta vulnerabilidad. Y ese sector es nada más y nada menos que los sectores del conurbano bonaerense. Allí se concentrará Vidal en los próximos meses. Hacia allí trasladará el grueso de las obras públicas que presupuestariamente esté en condiciones de hacer. Hoy se anunció, está en la Nación Online, que se suspende la realización de un acueducto que iba a beneficiar a Bahía Blanca. Son 180 millones de pesos que serán derivados a pequeñas obras públicas en el conurbano bonaerense. Mirá. La idea de que las obras públicas son una llave de triunfo electoral para Vidal no es nueva, ya se utilizó como carta de triunfo haciendo notar que la provincia el Estado provincial se había ocupado del conurbano bonaerense como no se había ocupado antes otros gobiernos. Cuando mencionan el tema de las cloacas, el tema del agua corriente. Esas microobras públicas serán parte de esta campaña electoral y forman parte de la táctica electoral que se está discutiendo en Mar del Plata. Esta misma semana también se consolidó una relación un poco más fluida luego de un cierto deterioro que había habido en los últimos meses entre Mauricio Macri, la gobernadora Vidal y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Larreta y Vidal ahora están más cerca del presidente por decisión del presidente. Vidal en su momento quiso desdoblar las elecciones, Macri no quiso incorporar al peronismo, Macri no quiso dar algunos giros económicos significativos por la vía del cambio del ministro de Economía allá por septiembre y enfrió notablemente la relación con el presidente de la Nación porque Macri decidió seguir con Duhovne y con Marcos Peña. De todas maneras, están en el mismo barco político. Vidal no hará notar nunca estas diferencias en público, aunque en algún sentido, hace 2 semanas atrás, corrigió la plana del jefe de gabinete Marcos Peña, que decía que la inflación no era tan significativa a la hora de votar. Y ella dijo, sí, efectivamente, el problema económico y la inflación son un problema y lo tenemos que asumir. En ese trámite está Vidal, que hará una campaña coordinada con Macri, pero que también tendrá un perfil propio en la provincia de Buenos Aires, porque, como te digo, tiene la perentoria necesidad de buscar una clientela electoral propia, además de la que tiene Macri, para garantizar su reelección este año. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a vos, Elio. Bien, vamos ahora a cambiar de tema porque se